Hay directores que cuentan historias y otros que construyen universos. Stanley Kubrick no pertenecía a ninguna de esas dos categorías, porque no le interesaba contarte una historia, ni te invitaba a un mundo ficticio. Kubrick diseñaba laberintos, fríos, hipnóticos, a veces crueles. Laberintos donde el espectador no avanza, sino que se pierde. Desde la danza cósmica de los monos en 2001, Una odisea en el espacio, hasta la mirada vacía de Alex Delarge en La naranja mecánica o el eco interminable de un triciclo por los pasillos del Overlook Hotel, Kubrick no dirigía películas. Diseccionaba la condición humana con el bisturí de un cirujano perfeccionista. Y lo hacía sin darte respuestas porque para Kubrick el cine no era un sitio cómodo, era una experiencia existencial, una prueba de resistencia. Perfeccionista hasta lo enfermizo, obsesionado con el control y la simetría, distante pero profundamente provocador, capaz de saltar de la ciencia ficción a la guerra, del terror a la sátira política, y siempre dejar una huella que obliga al espectador a mirar más de una vez, y nunca entender del todo, porque quizás entenderlo no sea lo importante es lo que despierta. Vamos a atravesar el espejo de Stanley Kubrick, vamos a hablar del miedo, del tiempo, de la violencia, de la belleza y del vacío. Vamos a recorrer sus obras más enigmáticas y a entender por qué, incluso décadas después de su muerte, sus películas siguen sintiéndose como acertijos sin resolver, como advertencias, como espejos oscuros. Bienvenidos al mundo de Stanley Kubrick. Apaguen las luces, enciendan el silencio y preparen la mente para no salir ilesos. Stanley Kubrick nació en Nueva York en 1928, en el seno de una familia judía de clase media. Su padre, médico, le inculcó el amor por el ajedrez, un juego que no solo perfeccionó su pensamiento estratégico, sino que luego marcaría profundamente su forma de hacer cine, porque Kubrick no improvisaba, calculaba. Cada encuadre, cada palabra, cada silencio era una pieza cuidadosamente ubicada en un tablero emocional y filosófico. Kubrick nunca fue un estudiante brillante, de hecho detestaba la educación formal, la rigidez de los sistemas, y prefería aprender por su cuenta. A los 13 años recibió su primera cámara fotográfica y con ella comenzó una obsesión por la composición, por la luz, por capturar el momento preciso donde algo aparentemente trivial se vuelve inquietante. Antes de ser director fue fotógrafo para la revista Look, retratando con crudeza y elegancia escenas cotidianas de Nueva York. Allí nació su ojo clínico, su obsesión por los detalles y su necesidad de decir más con imágenes que con diálogos. Pero el cine era su verdadero tablero. En plena era dorada de Hollywood, Kubrick se sentía más cerca de los cineastas europeos y del arte como experimento. No quería contar historias de héroes, quería mostrar lo que pasa cuando todo se quiebra. Su primer largometraje, Fear and Desire, ya mostraba esa incomodidad con la linealidad, con lo obvio. Y a partir de ahí, cada película fue una evolución técnica, pero a la vez una declaración de guerra al espectador complaciente. Kubrick absorbía influencias como una esponja, la precisión visual de Max Ophuls, la oscuridad de Kafka, el existencialismo de Nietzsche, la música clásica como fuerza narrativa, pero lo suyo era otra cosa. A través del uso de lentes angulares, simetría obsesiva, tomas extensas y silencios profundos, empezó a forjar una estética helada, casi quirúrgica, donde lo humano aparece, pero siempre bajo amenaza. Su estilo no era solo visual, era psicológico. El horror no venía de lo que se veía, sino de lo que se insinuaba. Sus personajes no eran ni héroes ni villanos, simplemente eran piezas atrapadas en un sistema que los desbordaba. Y su dirección de actores no buscaba emoción, sino alienación. Kubrick creía que el cine debía ser más como la música o como la pintura, no entenderse, sino sentirse. Por eso, muchas de sus escenas más memorables no se explican, sino que se experimentan. Y ese fue siempre su objetivo, que el espectador se enfrente a sí mismo mientras observa lo que parece una pantalla, pero que en realidad es un espejo. Kubrick fue un director con una mente casi de relojero, fría, precisa, pero profundamente perturbadora. En sus películas no hay improvisación, pero sí hay una constante obsesión por ciertos temas que aparecen una y otra vez, como si él estuviera atrapado en sus propias preguntas sin respuesta. Mientras cada una de sus películas parece distinta a la anterior, con guerra, con ciencia ficción, con terror, con sátira política, con erotismo, todas vibran con los mismos ecos. La lucha entre el orden y el caos, la fragilidad del ser humano, la futilidad de la razón, la violencia como impulso primordial y el tiempo como una prisión. Pero una de sus obsesiones más claras es el control y su contracara inevitable, la pérdida del mismo. En 2001, Una odisea en el espacio, HAL 9000, una inteligencia artificial diseñada para ser infalible, termina saboteando una misión espacial en nombre de la lógica. En El Resplandor, Jack Torrance quiere dominar el tiempo y la escritura y termina consumido por fuerzas que escapan a toda lógica. En La naranja mecánica, Alex Delarge es domesticado por el sistema, pero su maldad no desaparece, solo muta. El mensaje es inquietante. Ni el orden absoluto ni la libertad salvaje nos salvan del abismo.
Kubrick también estaba fascinado con la guerra y la violencia como una pulsión interna. En Paths of Glory y Full Metal Jacket retrata la guerra como una maquinaria absurda, inhumana, donde la moral es reemplazada por jerarquías ciegas y ritos de poder. Para Kubrick, la violencia no es un error, es una constante de la especie humana. Otra obsesión que él tiene es con el sexo y con el deseo, no como celebración, sino como amenaza, como máscara, como sombra. En Eyes Wide Shut el erotismo es elegante, pero es enfermizo, ritualizado, casi apocalíptico. Y en Lolita la atracción se convierte en una trampa que corrompe desde el primer gesto. Kubrick mostraba el deseo como lo mostraría un científico, sin juicio y sin culpa, pero con una incomodidad brutal. Vamos a hacer un recorrido por las películas clave de Stanley Kubrick. Es una travesía por distintos géneros, pero todos con una misma brújula: explorar los rincones más oscuros, incómodos y sublimes de la condición humana. Y empecemos por Lolita. Lolita es una adaptación bastante polémica, de hecho, de la novela de Vladimir Nabokov, que navegó la censura de la época. Fue más sugerente que explícita y se convirtió en un retrato de la obsesión, el deseo y la manipulación, con un humor bien ácido y un trasfondo muy perturbador. Luego está Barry Lyndon del 75, un cuadro en movimiento, un drama de época que parece pintado por artistas del siglo XVIII. Es la historia de un oportunista que asciende y cae sin épica y sin gloria. Es una glorificación de la belleza como trampa. Luego está, por supuesto, El Resplandor, The Shining, de 1980. Es terror sin monstruos. Es la historia de una familia aislada en un hotel maldito que se convierte en una pesadilla mental. Y más que miedo, genera una inquietud profunda. Kubrick reescribió totalmente el género del terror desde el silencio, el eco y la repetición, con iconografía como el hacha, las gemelas, la alfombra, el Here's Johnny. Está la brillantísima Full Metal Jacket de 1987, que muestra la guerra de Vietnam dividida en dos actos: el entrenamiento y el campo de batalla. Y Kubrick muestra cómo se destruye la mente antes de disparar una sola bala. Lo fascinante es que en Kubrick cada película parece una isla, pero todas esas islas pertenecen a un mismo archipiélago, cada una con su clima, con su estilo, con su lenguaje, pero todas alrededor de la misma pregunta: ¿quiénes somos? ¿Qué somos cuando se caen las máscaras? Voy a detenerme ahora para hablar de una de mis películas favoritas de Kubrick, que es Doctor Strangelove. El título completo de la película es Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, que no es solo una de las mejores sátiras políticas del siglo XX, sino también una de las obras más brillantes y corrosivas de Stanley Kubrick. En 1964, en plena Guerra Fría, cuando el mundo vivía bajo la constante amenaza de un conflicto nuclear total entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, Stanley Kubrick tomó una decisión súper provocadora, que fue reírse del fin del mundo. Basada en la novela Red Alert de Peter George, Doctor Strangelove iba a ser originalmente un thriller serio, pero a medida que Kubrick se adentraba en la lógica real de la doctrina de la destrucción mutua asegurada, que implica que dos potencias iguales pueden destruirse mutuamente y por lo tanto no lo hacen porque saben que no quedaría nada, Kubrick comprendió en ese momento una verdad aterradora: que el sistema era tan absurdo, tan ridículo, tan peligrosamente burocrático, que solamente se podía retratar como una comedia negra, y así lo hizo. Y el resultado fue una bomba fílmica, una sátira feroz sobre los delirios del poder, la paranoia militar, la masculinidad tóxica y la tecnología fuera de control. Todo eso comprimido en 95 minutos de un humor incomodísimo, diálogos afilados y actuaciones que bordean lo grotesco. La figura rutilante en esta película es Peter Sellers, quien, en una muestra de tremendo virtuosismo cómico, interpreta a tres personajes clave: el presidente Merkin Moffley, un líder débil, racional pero impotente, que trata de mantener la calma en medio del caos. Luego está el capitán Mandrake, un oficial británico atrapado en una base estadounidense y en la burocracia absurda de la cadena de mando. Y por supuesto el Doctor Strangelove, un ex nazi convertido en asesor de gobierno, mitad científico loco, mitad profeta del apocalipsis, que lucha literalmente por controlar su brazo, que aún saluda a Hitler. Y luego está el general Jack the Ripper, cuyo nombre no es casualidad. Obsesionado con la pureza de los fluidos corporales, decide lanzar un ataque nuclear por su cuenta. Esta película comienza como una locura privada y termina con un desastre global, una cadena de errores humanos y sistemas automatizados donde nadie, ni siquiera el presidente, puede detener la destrucción. Aunque esta película es una comedia, la puesta en escena es sobria, es sombría, se siente incluso a veces casi como un documental. El War Room, ese salón circular de luces dramáticas, se convirtió en uno de los escenarios más icónicos del cine, y Kubrick lo diseñó como si fuera una catedral del poder, una iglesia sin Dios, donde los hombres juegan a ser dioses con botones nucleares. Por supuesto está la música, que alterna marchas militares con la irónica We'll Meet Again al final, y acompaña ese tono dual de la película, festivo pero a la vez funerario. El estar en blanco y negro le da un aire atemporal, como si estuviéramos viendo una farsa que se repite en cada época. Kubrick no solo denuncia la estupidez militar, denuncia la arrogancia humana.
Nuestra fe ciega en la tecnología, nuestra incapacidad de gestionar el poder, nuestra tendencia a convertir la política en una pelea de egos. El humor aquí sirve para desnudar el horror, porque lo que da risa es que es real. Luego hablemos de Odisea en el espacio, 2001 Odisea en el espacio. En 1968, mientras esta carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba llegando a su clímax, Stanley Kubrick se atrevió a ir más lejos que cualquier cohete, no al espacio exterior, sino al interior del alma humana. 2001, una odisea en el espacio, no es una historia, es una meditación, es un poema visual. Kubrick junto al escritor Arthur C. Clarke creó una película que no explica nada, pero sugiere muchas cosas, que no tiene ni héroes, ni villanos, ni giros de trama. Tiene un montón de imágenes que hipnotizan, una música que eleva y un silencio que pesa, porque no es una película que nos habla, sino que contempla. Y todo en esta película comienza en la prehistoria. Simios primitivos aún sin lenguaje que sobreviven a un mundo hostil hasta que aparece un monolito fuera de lugar, una estructura negra, imposible, que no pertenece ni a ese tiempo ni a ese mundo. Y ese monolito desencadena algo. El uso de herramientas, sí, pero también de armas. El primer acto de inteligencia es precisamente un asesinato. Y entonces Kubrick nos lanza con un simple corte de montaje millones de años hacia adelante. De un hueso arrojado al cielo a una nave flotando en el espacio. Un solo gesto resume la historia de la humanidad. Evolución tecnológica, pero no necesariamente moral. Luego damos ese salto hacia el 2001 en el que una misión se dirige a Júpiter. La nave Discovery One viaja con 2 astronautas humanos despiertos y un tercero a bordo que no respira pero lo controla todo. HAL 9000. HAL es la encarnación de la lógica sin empatía. Una máquina que no se equivoca, pero que empieza a desconfiar de sus creadores. Y cuando descubre que los astronautas planean desconectarlo, decide eliminarlos para proteger la misión. Lo siento, Dave. Me temo que no puedo hacer eso. Esa frase, dicha con esa voz monocorde y educada, se convirtió en una de las más escalofriantes de la historia del cine. Kubrick no hizo de HAL un villano, lo hizo simplemente inevitable, una consecuencia directa de nuestra fe ciega en el progreso. Cuando finalmente el astronauta Bowman atraviesa el monolito y es absorbido por una dimensión desconocida, entramos en un momento enigmático pero precioso en la historia del cine. Luces, formas, colores, una secuencia abstracta donde el tiempo se diluye y la evolución se vuelve transformación espiritual. Bowman envejece frente a sí mismo, se ve, se reconoce, se descompone y luego, en una cama blanca bajo una cúpula alienígena divina, toca el monolito una vez más y renace, convertido en el niño estelar, un feto cósmico flotando sobre la Tierra en silencio. ¿Y esto qué significa? ¿Es una metáfora del renacimiento de la humanidad? ¿Es un nuevo paso evolutivo? ¿Es una visión religiosa, filosófica o simplemente un cierre simbólico? Y Kubrick jamás explicó, jamás respondió ninguna de esas preguntas porque él hizo 2001 para no explicarla, sino para sentirla, para interpretarla, y cada espectador tiene su propia odisea. La música en 2001 no es incidental, es parte del lenguaje. Compositores clásicos que le dan a las imágenes una dimensión mística, por ejemplo el Vals del Danubio, acompañando una danza de naves espaciales, es una fusión perfecta entre música y cine. Y luego está el silencio, el silencio del espacio, el silencio de Dios, porque en 2001 el universo no responde, solamente observa. Cuando esta película se estrenó, la mitad del público abandonó las salas, pero la otra mitad quedó obsesionada. Y hoy es considerada una de las mejores películas de la historia. Fue pionera en efectos especiales, en narrativa visual, en sonido, pero sobre todo en ambición. 2001 es en esencia una pregunta sin respuesta sobre el tiempo, sobre la evolución, sobre quiénes somos cuando ya no estamos atados a la Tierra y quizás sobre lo que hay más allá de todo lo que conocemos. Ahora vamos a hablar sobre una de las películas más icónicas de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica. Es una de las más controvertidas y más perturbadoras de la historia del cine. Y esa mezcla de violencia estilizada, lenguaje inventado y cuestionamiento moral la convierte en una obra incómoda, pero a la vez brillante y absolutamente inolvidable. Cuando Kubrick decidió adaptar a Clockwork Orange, una novela de Anthony Burgess, sabía que no podía contar esa historia de una manera tradicional porque definitivamente no era una historia común, era una fábula distorsionada sobre el libre albedrío, la violencia como placer estético y el horror de un Estado que pretende domesticar el alma humana. Lo que hizo Kubrick fue construir una película que genera rechazo pero con belleza, asco pero con fascinación. No hay una forma de ver esta película sin sentir que uno está siendo manipulado emocional y éticamente, y creo que ese precisamente era el objetivo. El personaje principal, Alex Delarge, es un adolescente carismático, amante de Beethoven y un sociópata. No hay ambigüedad ahí, él viola, él golpea, él mata y lo hace con placer, lo hace cantando Singing in the Rain.
Pero Kubrick no lo presenta como un monstruo tradicional, lo filma con belleza, con ritmo, con sensualidad, y eso es lo inquietante. Nos hace mirar este horror con estética y nos hace sentir incómodos por nuestra propia fascinación. Alex lidera una pandilla de drugos que vagan por un Londres distópico, pero lo que los rodea no es mucho mejor. Hay adultos cínicos, hay padres ausentes, hay autoridades decadentes. La sociedad no es víctima, es parte del mismo colapso moral. Cuando Alex es capturado, el Estado lo somete al tratamiento Ludovico, una terapia de condicionamiento que busca eliminar su impulso violento, asociando la agresión con náusea. Y lo que consigue es un Alex incapaz de defenderse, de elegir, de responder, un títere. Y aquí Kubrick lanza una pregunta muy compleja. ¿Qué es peor? ¿Un criminal que elige hacer el mal o un ciudadano obediente que ha perdido su libertad de elección? La película no glorifica a Alex, pero tampoco glorifica al sistema. Lo que hace es poner al espectador en medio de esa tensión insoportable, el dilema entre el control absoluto y la libertad peligrosa. Uno de los aspectos más originales tanto del libro como de la película es el uso del Nadsat, una jerga inventada por Burgess el autor que mezcla ruso, inglés y modismos, y Alex narra todo en este lenguaje. Al principio esto es bastante desconcertante, pero luego se vuelve natural y ahí está la trampa. Kubrick utiliza este lenguaje para distorsionar la moral, para convertir la violencia en juego, y eso hace que lo repugnante entre disfrazado y que uno tenga que hacer un esfuerzo activo para no anestesiarse. Por supuesto, la música de Beethoven es casi un personaje más. Para Alex representa placer, éxtasis, orden. Pero ahora, tras el tratamiento ludovico, no puede oírla sin enfermarse. El arte, que antes elevaba su alma, ahora lo tortura. Y Kubrick aquí juega con un concepto doloroso. Cuando el arte es utilizado por el sistema, deja de ser liberación y se convierte en un instrumento de control. Y en cuanto a la estética, esta película es preciosa, es impecable. Desde el Coroba Milk Bar con sus esculturas blancas y sexualizadas, hasta los trajes blancos y los bombines de los drugos, todo tiene una mezcla de teatralidad y amenaza. Y cada escena está coreografiada como una danza macabra. El impacto de esta película fue tremendo y fue inmediato. Hubo acusaciones de glorificación de la violencia, hubo protestas públicas, incluso hubo imitadores reales de los crímenes retratados. De hecho, en el Reino Unido, Kubrick retiró voluntariamente la película de circulación por casi 30 años. Pero este gesto no borró la huella de la película. Al contrario, la convirtió en un mito. Kubrick no ofreció respuestas, no dijo esto está bien o esto está mal. Lo que hizo fue mostrar un mundo donde la línea entre víctima y victimario se desdibuja, donde el castigo puede ser más monstruoso que el crimen y donde el intento de imponer el bien puede terminar destruyendo el alma. Hablemos ahora de Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut es la última película de Stanley Kubrick y quizás su obra más mal interpretada. Fue estrenada en 1999, pocos días después de su muerte, y es una despedida extraña pero a la vez fascinante. Es una fábula sobre el deseo, el matrimonio, el poder y lo que permanece oculto tras las máscaras del día a día. Parece a simple vista una historia sobre celos y tentación, pero como todo en Kubrick es mucho más. Es una película sobre lo que no se dice, sobre lo que se esconde detrás del amor, del sexo, del matrimonio y sobre el precio de mirar demasiado de cerca. Tom Cruise y Nicole Kidman, entonces pareja en la vida real, interpretan a Bill y Alice Hartford, un matrimonio neoyorquino de clase alta, cuya rutina se ve sacudida por una confesión inesperada. Ella le revela a su esposo que una vez fantaseó estar con otro hombre. Y eso basta para que Bill entre en una odisea nocturna, literal y mental, por los rincones más oscuros de su deseo y de su inseguridad. El corazón de esa película es una ceremonia secreta, un ritual sexual en una mansión oculta, donde los asistentes usan túnicas y máscaras venecianas. El erotismo, en lugar de liberar, reprime. Lo ritual se vuelve amenaza y lo privado se vuelve vigilancia. Kubrick no filma el sexo como placer, sino como símbolo, símbolo de poder, de jerarquía, de sometimiento. En este mundo el cuerpo ya no es deseo, sino moneda. La máscara es el símbolo más poderoso de Eyes Wide Shut, porque en realidad todos están enmascarados en su rol de pareja, de profesional, de padre, de amante frustrado. Nadie es del todo sincero, todos están actuando. Toda esta película parece un sueño lúcido, la iluminación, los movimientos lentos, la música crean un clima de irrealidad constante, como si estuviéramos atrapados en un estado de sueño entre el deseo y el miedo, entre lo que se dice y lo que se oculta. Nos hace cuestionar si todo lo que Bill vive esa noche es real o si es una alucinación producto de su culpa, de su orgullo herido, de su represión. Kubrick no nos responde esto, solamente nos sugiere. Porque en este relato lo importante no es lo que pasa, sino lo que revela de quien lo ve. Kubrick murió pocos días después de entregar su corte final. Y muchos creen que Eyes Wide Shut fue su testamento, no solo sobre el deseo, sino sobre el cine mismo, sobre lo que hay detrás de la imagen, sobre lo que queda cuando cae el telón. Y la última palabra que se pronuncia en la película en medio de una juguetería es tan vulgar como necesaria. Fuck.
Una palabra que en su crudeza devuelve todo a la carne, a lo humano, a lo que late detrás de la máscara, y que cierra el círculo con una honestidad brutal. Eyes Wide Shut no fue entendida en su momento, pero con el tiempo se reveló como una obra madura, elegante, filosófica. Muy pocos cineastas han dejado una huella tan profunda y tan ineludible como Stanley Kubrick. Su filmografía, compuesta apenas por 13 largometrajes, es más influyente que la de muchos directores con 3 veces más títulos, y no por la cantidad, sino por la densidad. Porque cada película de Kubrick es una estructura simbólica, es un espejo deformante, una caja negra que no se agota nunca. Kubrick no fundó una escuela ni generó discípulos en el sentido clásico, pero nadie que haya visto su cine puede salir ileso. Su legado se filtra en formas sutiles y profundas, en el modo de encuadrar, en el ritmo, en el uso del sonido, entre la relación entre imagen y significado. Kubrick, de hecho, redefinió el lenguaje visual del cine, con ese uso obsesivo de la simetría, de la cámara en movimiento, del plano secuencia como exploración filosófica. Todo eso se ve directamente en directores como Christopher Nolan, como Denis Villeneuve, como Darren Aronofsky. También está el tema de la apuesta por la música como protagonista emocional, y eso se convirtió en un modelo para cineastas como Terrence Malick o Wes Anderson. Está la frialdad estética y la distancia emocional que resuena en autores como Yorgos Lanthimos o Lars von Trier. Kubrick ha sido objeto de estudios universitarios, ensayos filosóficos y análisis de muchas disciplinas. Sus películas no solo se discuten en facultades de cine, sino en departamentos de filosofía, de literatura, de música, de psicología, y cada una de sus obras plantea preguntas que siguen vigentes. ¿Qué significa ser libre? ¿Cómo afecta la tecnología a nuestra esencia? ¿Hay redención en un mundo sin fe? ¿Dónde se esconde la violencia bajo la máscara del orden? Kubrick no ofreció respuestas a nada de esto, pero sabía qué preguntas dejar abiertas para que nunca se cerraran. Hay algo casi profético en su cine. Cuando uno ve 2001 Odisea en el espacio hoy, no parece una película del pasado. Tiene una inteligencia artificial, por Dios. Cuando uno revisita Doctor Strangelove, parece hablar de los absurdos contemporáneos con más precisión que el noticiero de la noche. Eyes Wide Shut anticipó el culto a las sociedades secretas y el fetichismo del poder. La naranja mecánica sigue resonando en los debates sobre libertad, corrección política y violencia mediática. Kubrick no filmó su época, él filmó la condición humana. En una industria donde los plazos mandan, donde los estudios presionan, donde el público exige una gratificación inmediata, Kubrick fue una anomalía, que él filmaba cuando quería y cómo quería. Se obsesionaba con cada detalle, esperaba años si era necesario para tener control total. Pero cada vez que estrenaba una película cambiaba las reglas del juego. Su perfeccionismo a veces se leía como frialdad, pero esa frialdad era en realidad una forma de exactitud. Él no buscaba conmoverte, sino despertarte, sacarte de tu zona de confort. Y por eso ese legado no se apaga, porque mientras haya alguien dispuesto a mirar más allá de la pantalla, a incomodarse, a sentir sin entender del todo, Kubrick va a seguir vivo. Hay directores que te cuentan historias, que te abrazan con narrativas familiares, que te consuelan con héroes, con respuestas, con ciclos cerrados, con finales felices. Y luego está Stanley Kubrick. Después de recorrer su obra, lo que nos queda no es una sensación de cierre. Al contrario, es la apertura de algo. Como si cada una de sus películas hubiera planteado una pregunta en algún rincón oscuro de nuestra conciencia. Una pregunta que sigue creciendo lentamente cada vez que recordamos una imagen suya. Un pasillo infinito, un ojo que no parpadea, un feto estelar, una carcajada al borde del fin del mundo. Kubrick fue un montón de cosas. Fue perfeccionista, fue misántropo, fue visionario, fue obsesivo, pero sobre todo fue alguien que no le temía al silencio. Y ese es quizás su legado más poderoso. En una época donde todo grita, donde todo busca tu atención, él te pedía lo contrario. Te pedía que te callaras y que miraras, que escucharas el eco, que habitaras la incomodidad. Porque sus películas no estaban diseñadas para entretenerte, estaban hechas para despertarte, para dejarte en un estado raro, como después de un sueño que no se entiende del todo, pero que uno ya sabe que tiene un significado profundo. Y no importa si lo entendiste, importa si lo sentiste. Kubrick hablaba con imágenes, con espacios, con música, con ausencia de palabras, porque él sabía que las emociones más reales no se nombran, se atraviesan, y el cine en sus manos era eso, una experiencia de tránsito, del orden al caos, de la razón al instinto, de la máscara a la verdad. No importa cuántas veces veas 2001, La Naranja Mecánica, The Shining o Eyes Wide Shut, nunca son la misma película porque tú ya no eres el mismo. Y porque Kubrick filmó con la conciencia de que el tiempo, como el cine, es un flujo, es un ciclo, es una espiral. Por eso, su cine no envejece, porque no habla del mundo que cambia afuera, habla del mundo que no cambia adentro. Gracias.